Saludos, le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en su presencia y sobre todo de poder recibir un mensaje, una palabra suya que traiga bendición a nuestras vidas. En esta mañana quiero hablar sobre un tema importante que ha trascendido y sigue trascendiendo en nosotros, que ha traído un pesar, por un lado, y por otro lado la satisfacción de ver cómo cuando estamos en las manos del Señor las bendiciones fluyen y somos bendecidos de una manera. El titular de este pensamiento, de este mensaje, se titula Derrotas y Victorias, algo que nosotros hemos vivido muy de cerca, que ha traído en nosotros ese dolor, sobre todo sufrimiento, de ver impotentes como la situación nos ha envuelto de una manera que no podemos salir. Pero del otro lado, la victoria siempre, siempre en las manos de Dios, porque nuestra debilidad, nuestra fragilidad no nos llega a alcanzar ese propósito, pero en las manos del Señor sí. Y vamos a ver más adelante cómo ha sucedido la situación y sobre todo centrarnos en una historia, sobre todo la historia de David y Goliat, que tanto hemos conocido, pero que tiene una connotación, importancia, que tiene una trascendencia cuando vemos, cuando todos lo vemos a través de nuestros propios ojos y cómo lo vemos a través de los ojos de Dios. Así que nos centramos en Primera de Samuel y desde el capítulo 17 en adelante nos cuenta cómo en el valle de Ela se reúnen en sí dos ejércitos. De un lado los hijos de Israel con su rey al mando, Saúl, y del otro los filisteos con Goliat a la cabeza. Goliat era un paladín, era el que representaba a las fuerzas enemigas, y de alguna manera aquel hombre con su extraordinaria estatura imponía de alguna manera de ver cómo los hijos de Israel cuando le vieron pues asustados y temerosos no salían del lugar donde estaban. Y eso nos hace ver cómo podemos vivir en derrota. En esa derrota de aquellos fracasos, tanto personales, familiares o en el labor de trabajo que ha influido en nosotros, vernos ahí desasistidos y que no hemos podido salir hacia adelante y que ha traído un pesar en nuestras vidas. O también, de alguna manera, frustrados porque aquellos sueños que hemos querido llevar a cabo no han podido llegar al fin y no hemos quedado a medias y no ha podido ser. Pero la historia de hoy va a traer una revelación a nuestras vidas de cómo cuando estamos en las manos de Dios, todas las cosas son posibles. Realmente trae una manera de enfocar la realidad que nosotros queremos vivir siempre en la voluntad de Dios. Así que la historia continúa así. Y bueno, también hay que recordar varias derrotas de los hijos de Israel. Si nos situamos en Josué capítulo 7, versículo 4, decían que subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Fue una derrota que de alguna forma traspasó los corazones de los hijos de Israel, después de ver las circunstancias como se desarrolló, viendo que eso fue una circunstancia negativa en la vida de ellos. ¿Por qué fue esa derrota? Y fue por cuestión de Acán, que prevaricó. Y ese anatema que produjo por parte de ese pecado. Y eso nos hace ver que el pecado siempre trae consecuencias negativas, colectivas a todos. Entonces, la trascendencia de esa situación puede que nos hagan ver nuestra fragilidad y nuestros defectos. Defectos que son acuciados cuando realmente queremos ir por nuestra parte. Acán quiso aprovecharse de esa circunstancia y vemos como de alguna manera por ese pecado el pueblo fue traspasado y de alguna manera fue derrotado. También podemos encontrarlo en Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 1, que dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Es otra derrota. Y
eso nos hace ver que nosotros podemos también vivir esa derrota cuando realmente no estamos teniendo esas actitudes correctas, no vemos más allá de lo que nosotros deberíamos ver y a veces tomamos caminos por derroteros que nos traen luego sufrimiento y amargura. Y esto es lo que le ocurrió al pueblo de Israel, que miraba con sus ojos la grandeza, el espectacular personaje de Goliat, que todos temían. No hay nadie que se levantaba de entre ellos para luchar contra aquel gigante, a pesar de que Goliat día tras día pues estaba de alguna manera provocando a los escuadrones de Israel a que salieran, pero ninguno de ellos tomó parte. Así que la situación cambió. ¿Y de qué manera? Cuando un muchacho, el más pequeño de los hijos de Isaí, que iba a traerle comida a sus hermanos, vio aquel espectáculo. De un lado, como se jactaba aquel gigante, y como los hijos de Israel ni siquiera asomaban la cabeza, asustados, temerosos. Así que David tomó parte de esa situación, de esa historia que luego cambiaría. Y fue que lo importante y la diferencia que se ve aquí es que David no le temía, no le importó la gran estatura que tenía, ni le impresionó su fuerza, ni lo que llevaba encima, sino que él fue hacia el gigante para luchar contra él, pero no con su fuerza. No fue la onda la que le venció, ni su conocimiento, ni tal vez el atreverse así, sino que él iba con la fuerza de Jehová de los ejércitos, con lo cual él venció. Y aquí es donde nosotros, o yo quería llevar a todos, a ver cómo nosotros nos disponemos en la lucha, cómo nos enfrentamos a las circunstancias de la vida, cuando éstas vienen contra nosotros con fuerza y nos empuja. Y a veces queremos hacerlo con nuestro conocimiento, con nuestro saber, y eso nos trae luego repercusiones de manera destructivas, puede incluso destruir nuestra fe. Pero aquí vemos una parte importante cuando David toma parte en aquel enfrentamiento. El filisteo se asomaba hacia él y parece ser como no lo tenía en cuenta, tan bajito, fino, débil. No quería de alguna manera sorprenderse de lo que veía. Es más, se sorprendía porque había mandado a un muchacho en vez de uno de los grandes guerreros que tenía Israel, mandó a un muchacho. Pero aquí es donde hay una gran lección para nuestras vidas y cómo realmente nosotros podemos ver que en las fuerzas del Señor somos más que victoriosos. Así que él mismo lo dijo. Si nos vamos a Josué, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová del ejército, el Dios del escuadrón de Israel, a quien has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahí es donde realmente pone en posición al Señor. Y cómo realmente cuando nosotros estamos puestos en el Señor, la victoria es segura, es consolidada. ¿Por qué? Porque es Él el que lucha por nosotros. Y realmente luego vemos como al final David vence al gigante con aquella onda y luego le corta la cabeza. Pero es importante porque esas victorias también las sufrieron los enemigos, porque los hijos de Israel también hay victorias. Ya hemos hablado antes de las derrotas y hay victorias que podemos ver, por ejemplo, cuando aquellas murallas de Jericó cayeron. También cuando ya estaba al mando Josué y de alguna manera siempre bajo la dirección y el control
de Jehová de los ejércitos. Entonces ahí es donde vieron como de alguna forma en la estrategia que el Señor montó, los muros cayeron. Y como en otras circunstancias, cuando en Josué 10, capítulo 10, versículos 11 y 12, también hay otra victoria de renombre. Pues cuando los moradores de Gabaón le pidieron a Josué que fuesen a ayudarle porque había 5 reyes que luchaban contra ellos. Eran los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Lequis, de Jarmut y de Eglón. Y como realmente luego fueron vencidos. Dice así: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Verón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Ben-Orón, Jehová arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y ahí vemos como de una manera el Señor ha estado siempre con su pueblo. Que también hay circunstancias en las cuales los hijos de Israel han sido también de alguna manera pues corregidos por su falta de su desobediencia y también por su rebeldía. También es bueno entender que el proceso que nosotros pasamos también cuando estamos en las manos del Señor es para que entendamos quién lleva la batuta sobre las circunstancias de la vida. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, realmente vemos como Dios nos bendice, como Dios quiere que de alguna manera estemos siempre bajo su cobertura, que estemos siempre sometidos a su control, a su poder. Entonces nuestras vidas van a ser siempre encausadas en la victoria, de victoria en victoria, pero siempre en el nombre del Señor. Así que la circunstancia que pasó el pueblo de Israel a través de la situación de David, vemos que no es tanto la estatura, sino enfrentarse al enemigo y a las circunstancias de una manera que podamos verlo a través de los ojos de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, el golpeo de las circunstancias no son tantos, porque sabemos en quién hemos confiado. Sabemos que durante la vida vamos a pasar circunstancias y las seguiremos pasando a pesar de que estamos en los caminos del Señor. Vamos a ver cómo el Señor seguirá trabajando en nuestras vidas. Ya no vamos con ese temor, porque si bien las pruebas y las circunstancias seguirán añadiendo a nosotros pues, ese dolor y esa tristeza por las cosas que nos vayan a suceder, también tenemos de un lado una victoria en Jesús. Tenemos la promesa suya de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ya no caminamos solos. Y David no caminaba solo en aquel momento, porque ya no era el mirar como los hijos de Israel le miraban a él, sino como a través del Espíritu de Dios, esa ventaja que podía tener sobre aquel paladín era porque la confianza y la fe estaba puesto en Jehová de los ejércitos. Así que nos previene de alguna manera a entender el propósito de Dios en nuestras vidas, que siempre seremos bendecidos y siempre victoriosos, siempre y cuando nuestras vidas estén en sus manos, en las manos de Dios. Y veremos como todas aquellas circunstancias, todas aquellas montañas que se levantan contra nosotros, todo ese golpeo de esos vientos que tal vez tratan de zarandearnos, pues tratan de ubicarnos. Veamos que cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, nuestras vidas van a ser consolidadas. Recuerden aquel mensaje de Jesús sobre dónde están puestos los cimientos, si sobre la roca o sobre la arena. Y tenemos que entender que cuando estamos fijos en el nombre del Señor, nuestras vidas, por mucho que sean golpeadas, por mucho que sean zarandeadas, no caerán, porque están fundamentadas sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, amigos, que en este mensaje estáis viendo, que entendáis que cuando nuestras vidas están en el Señor, trae una cierta seguridad, porque el Señor sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestras fragilidades a la hora de acometer las circunstancias de la vida, pero es importante de ver que la figura central de
de Dios en nuestras vidas es importantísimo, es trascendental cuando lo tenemos en nuestro corazón, cuando realmente damos cabida a que Él sea el centro y que sea el privilegiado de nuestra casa. Entonces veremos cómo nuestras vidas van a ser siempre restauradas. Siempre podemos caer, pero siempre podemos ser levantados por el poder y la gloria de Dios. Así que en este día espero que este mensaje traiga bendición a vuestras vidas, también a la mía, y realmente que podamos seguir en el curso del tratado que Dios quiere con nuestras vidas, podamos definir aún más, crecer en la medida que el Señor quiere que nosotros lo hagamos y sobre todo entender que sin Dios no podemos hacer nada. Gracias.